Buenas tardes. Vamos a seguir viendo la materia. Esta es geología con el paralelo 301. ¿Ya? Tenemos clase a partir de las 14 horas. Quedamos en esta diapositiva. Voy a recordar lo que vimos respecto a esa diapositiva. Estábamos hablando que la Tierra, ¿cierto?, es como una gran nave espacial que se va moviendo en el espacio. Por un lado tiene la rotación, que es de aproximadamente 1.600 kilómetros por hora. Por otro lado tiene la traslación en una órbita elíptica que se mueve a 29,8 kilómetros por segundo, equivalente a 107.227 kilómetros por hora, una gran velocidad, ¿cierto? Por eso nos demoramos en esa tremenda distancia, ¿cierto? Un año en girar alrededor del Sol, porque es una gran velocidad. Entonces la Tierra no está quieta, conversamos y meditamos qué pasaría si se detuviera la Tierra, ya con que se detuviera en la rotación sería catastrófico, ¿cierto? Que hablar de la traslación. Ahí tenemos una imagen que nos muestra qué es lo que es un sismo. Los sismos se producen por movimiento de las placas tectónicas, movimiento brusco, o por el movimiento de una falla, que también es producto del tectonismo. Entonces, no hay un movimiento continuo en las placas porque hay un roce. Por ejemplo, aquí tenemos dibujado una falla, en donde se supone que esta falla, en la parte de acá, de la derecha, se mueve hacia arriba y la parte de la izquierda hacia abajo, pero no están en un continuo movimiento. Generalmente todo esto está estático, pero no significa que no hayan esfuerzos o fuerzas que están interactuando. Esas fuerzas que están interactuando, debido al roce de una cara de la falla con respecto a la otra, están quietas, pero llega un momento en que se acumula tanta energía que se vence el roce. Cuando se vence el roce se produce ese movimiento brusco que conocemos como sismo o terremoto, ¿ya? En general nuestros sismos son provocados por la zona de subducción, ¿ya? La placa de Nazca está entrando bajo la placa continental o sudamericana y ocurre algo parecido a lo que le estoy explicando. Se supone que debiera entrar entre 2 a 5 centímetros anualmente, pero eso no ocurre porque hay un roce de por medio. Entonces pasan muchos años en donde no se mueve, por ejemplo en Valparaíso, frente a nuestra costa, desde el año 1985 que no hay un sismo importante, con un epicentro en la región de Valparaíso, por lo tanto se ha ido acumulando la energía por mucho tiempo. Si consideramos que debiera penetrarse más o menos 5 centímetros anuales, y han pasado 35 años que no hay un sismo importante, hay acumulado casi 2 metros de movimiento que no ha penetrado, ¿cierto? La placa de Nazca, la placa bajo la placa sudamericana. Por tanto, esa energía se ha ido acumulando. No sabemos hasta cuándo. Nadie tiene la capacidad de decir hoy a las 5 de la tarde va a haber un sismo en Casablanca de 8 grados en la escala de Richter. Nadie puede decir eso aún. ¿Por qué? Porque son muchas variables las que entran en juego y no las conocemos todas, no las dominamos todas. ¿Ya? Entonces, por eso todavía no podemos predecir cómo se predice, por ejemplo, el tiempo atmosférico. Entonces, donde se produce ese movimiento brusco sería el hipocentro, en el caso de un sismo o terremoto. Hipocentro. Generalmente nuestros hipocentros en Chile, en Perú, son profundos, porque estamos justamente en la zona de subducción. Están a 30, 40 kilómetros de profundidad esas rupturas. Por lo tanto, un grado 3 Richter en la zona del epicentro, o sea, justamente arriba, en la superficie, no genera mucho daño. Pero para que tengan una idea de cuánto es la magnitud de un sismo 3 Richter,
Basta recordar la explosión que hubo en Beirut hace poco, que todos vimos en televisión. Se dice que la energía, la intensidad de energía que se liberó en esa explosión que ustedes todos vieron en televisión fue de aproximadamente un sismo 3,3 grados Richter, ¿ya? Uno ve una tremenda explosión, entonces la energía que libera un sismo de más o menos 3,3 grados Richter. Claro, no provocan daños porque ocurren 30 a 40 kilómetros de profundidad en nuestra zona, pero cuando ocurre un sismo grado 5 Richter en Turquía o la otra vez en España, pero a 1 kilómetro de profundidad solamente provocó mucho daño. Un sismo grado 5 en la escala de Richter a 1 kilómetro de profundidad provoca mucho daño, ¿ya? Los nuestros no provocan tanto daño porque generalmente son con un hipocentro o foco sísmico muy profundo, entre 30 y 40 kilómetros de profundidad, ¿ya? Entonces, donde se produce la ruptura o el movimiento brusco de energía acumulada, a veces por año, se llama hipocentro. Y arriba, justo en la vertical, en la superficie, se llama epicentro, ¿ya? Ahí nuevamente tenemos una imagen que nos muestra un sismo, ¿cierto? El foco sísmico o hipocentro es lo mismo, ahí es donde se produjo la ruptura. Entonces se acumuló energía, no sabemos por cuánto tiempo, pero el roce entre las placas o el roce entre las caras de la falla impedían que se moviera. Se fue acumulando energía, acumulando energía. Es como cuando uno quiere mover un mueble y empieza a empujar y nada se mueve. Hasta que de repente cede y todo lo que está arriba del mueble se cae. ¿Por qué? Porque se dio bruscamente, ¿cierto? Asimismo es un sismo, ¿ya? Entonces la superficie se llama epicentro, justo en la vertical, desde el foco sísmico a la superficie se llama epicentro. Es el punto más cercano, ¿cierto? En la superficie donde nosotros habitamos. Ahí tenemos una falla muy conocida, ¿cierto? La falla de San Andrés, que es una zona de contacto entre placas, ¿cierto? Importante. Es una tremenda falla que está en California, eh, vendría siendo el poniente, claro, bien digo, el poniente de Estados Unidos, casi cercana a la costa del Pacífico. Entonces, que justamente hay muchas ciudades importantes en California, como Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas está cerca, no está en California, pero está cerca, Vancouver en Canadá. Entonces, ahí están esperando hace tiempo un gran sismo, que no ha ocurrido aún. Ya lo mismo que en Iquique, Arica, se sabe que tarde o temprano va a venir un sismo importante. Ese sismo 8,4 de la escala de Richter, que ocurrió el año 2015, si no me equivoco, no fue tan importante como para haberse liberado toda la energía acumulada por cerca de 100 años. Así que debería venir otro más adelante. Lamentablemente esta es una ciencia relativamente nueva, la sismología, por lo tanto no tenemos muchos antecedentes. Por ejemplo, los japoneses pensaban que nunca iban a tener un terremoto como el que tuvieron en el año 2010 o 2011, no recuerdo bien, que el tsunami, ¿cierto?, que provocó, todo lo vimos en televisión o lo podemos ver en YouTube. Ellos tenían muros de 10 metros para contener las posibles olas de tsunami porque consideraban que a lo más podría haber un sismo grado 8 en la escala de Richter, pero el que ocurrió fue grado 9. Entonces, obviamente los muros de contención se vieron sobrepasados, lo que fue muy malo. ¿Por qué? Porque al verse sobrepasado, ¿cierto? Entró el agua y después le costó mucho, no, costó sacarla, porque quedó el agua adentro. Entonces, es complejo el tema. ¿Qué pasa? Ellos tenían estadísticas de aproximadamente 100 años, pero después con el tiempo se dieron cuenta de que subiendo por la isla principal de Japón habían localidades donde estaba escrito en japonés antiguo, desde aquí para arriba es seguro. Y ahí entendieron que hasta esa altura en la isla podía llegar un tsunami. Esa escritura no la habían visto o no la habían entendido en su momento. Después se dieron cuenta de que ellos tienen terremotos que pueden ser grado 9 cada 300 años. Lo mismo en Canadá, en California, ¿ya? Ya se sabe, hay cuevas que fueron cubiertas por arena
y bajo esa arena hay excremento de murciélago, cuevas cerca de Canadá. Eh, ¿Qué indica eso? Que están cubiertas con arena esa capa de excremento de murciélago, que el mar llegó hasta esa altura, ¿ya? Después nuevamente uno sigue excavando y se encuentra nuevamente con arena, después nuevamente con una capa de excremento de murciélago. Por lo tanto, han habido muchos tsunamis, pero son tan lejanos uno del otro, 300 años más o menos, el intervalo en que se acumula la energía para generar un sismo de esa magnitud, que la gente no tenía estadísticas de eso. Entonces pensaba que nunca iba a haber un terremoto sobre 7, por ejemplo, que es lo que se presumía como máximo cerca de California al principio. Y ahí se ve la falla de San Andrés, ¿cierto? Una tremenda falla, como ustedes pueden ver. Incluso fue capaz de generar todo lo que es el Golfo de California. O sea, parte de la falla está en territorio mexicano y después sigue y termina como en Los Ángeles, ¿ya? Esa es la falla de San Andrés, una tremenda falla. Ahí tenemos lo que se llama un ridge oceánico, ¿ya? O dorsal oceánica, también se llama, dorsal oceánica. Es donde se producen, donde se generan parte material de las nuevas placas, ¿ya? La placa de Nazca nace en una zona como esta, en donde por un lado crece la corteza terrestre hacia la derecha, que vendría siendo la placa de Nazca, y hacia la izquierda otra placa. Entonces, como una columna, se podría decir, donde sale lava, pero está en el fondo oceánico, donde hay mucha presión, baja temperatura, entonces va enfriando rápidamente, y como sigue saliendo material, este material frío empieza a empujar el material anterior, que salió anteriormente. Entonces, es una zona de creación de nueva corteza terrestre. Esto es lo que se llama el ridge oceánico o dorsal oceánica. Entonces, en esta zona se genera o nace la placa de Nazca hacia la derecha, ¿ya? Mirando hacia el norte, hacia arriba. Y hacia la izquierda nace otra placa, ¿cierto? Es una zona de generación de material de la corteza terrestre. Ahí también tenemos una foto de la falla de San Andrés, donde se aprecian otras, aparentemente una foto más alta. ¿Y qué es lo que apreciamos acá? Por ejemplo, aquí hay erosión fluvial, ¿cierto? Por aquí corrió agua en algún momento, a pesar de que todo esto es desierto, y esta agua debería seguir hacia allá, ¿cierto? Pero miren lo que ocurre. ¿Qué significa eso? Que esta zona que está acá, en algún momento estaba pegada acá, ¿cierto? Pero esta parte de la falla baja y esta parte de la falla sube, ¿ya? Entonces esta parte de la falla está yendo hacia el norte y esta parte de la falla está yendo hacia el sur. Entonces ahí se ve que como esto se ha ido moviendo, el río tiene esa curvatura casi de 90 grados y de ahí continúa. ¿Por qué? Porque originalmente esta parte era la continuación de acá. Entonces eso te indica que esta parte de la derecha está bajando y esta parte de la izquierda está subiendo, ¿cierto? Eso mismo se ve acá. Nuevamente hay como una especie de río, ¿cierto? Seco, que lleva un caudal y de repente baja casi en 90 grados y sigue a continuación. Por lo tanto, esta parte que está acá era la continuación de esta parte que está acá. No sé si me explico. Las quebradas generalmente son fallas también, ¿ya? Muchas quebradas en las montañas son fallas. Entonces aquí se ve una falla que, claro, por razones de lluvia y gravedad se va formando mayor vegetación en esta zona porque se acumulan las aguas de escorrentía de las lluvias y van llevando mayor humedad y mayor cantidad de agua en las quebradas. Pero generalmente las quebradas son fallas. Para los que vivimos en la región de Valparaíso y Viña del Mar, ¿cierto? Sabemos que baja el estero Marga Marga del interior. Toda esa parte por donde baja el estero de Marga Marga es una gran falla que hace más de 500 años no se mueve. O sea, en cualquier momento se va a producir un gran terremoto que va a provocar mucho daño. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero es una falla.
Eso lo han podido identificar geólogos y geofísicos que han estudiado la zona. Nosotros, toda la cuenca del Marga Marga viene a ser una gran falla, que obviamente desde que por lo menos eh, los descendientes europeos de España llegaron, no han sufrido un terremoto. Aquí vemos otra falla en donde esta parte de la izquierda tiende a subir y la parte de la derecha tiende a bajar. Entonces, como les decía, esto no está en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque debido al roce que tenemos acá, ¿cierto? El roce entre las caras de la falla, eso se estanca. Se estanca hasta que se acumula tal cantidad de energía que llega un momento que es mayor que el roce que provoca el contacto de la falla, del contacto de esos tramos de la falla, ¿cierto? Entonces, al vencerse ese roce que mantiene estático por 10, 20 o 30 años o más tiempo, ese contacto de falla, se produce el sismo, ya el terremoto, una liberación brusca de energía acumulada con el tiempo. Ahí tenemos una imagen desde el satélite, ¿cierto?, que muestra la urbe de Santiago con sus distintas comunas, eh, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, las están identificando principalmente porque a la orilla, junto a la cordillera, el primer cordón cordillerano, que es el cordón del San Ramón, eh, tenemos una falla, que es la falla de Ramón, justamente, la falla de San Ramón. Tiene su nombre porque esta es la cumbre más alta frente a Santiago, tiene 3.249 metros de altura. Tengo la suerte de conocer muy bien este sector. Desde chico subí a estos cerros, yo vivía en la Florida, por lo tanto para mí la cordillera era como mi patio. Y como les digo, por ahí pasa la falla de San Ramón, la falla de San Ramón, que si llega a mover, también hace como 500 años que no ocurre un sismo, va a provocar grandes daños, por ejemplo, en el estadio San Carlos de Apoquindo, va a provocar daño en esta parte principalmente, que sería un problema grave, ¿cierto? Porque ahí hay un reactor nuclear que tiene la Comisión Nacional de Energía Nuclear, con la cual hacen estudios y desinfectan, por ejemplo, frutas para exportación. Entonces ahí va a haber un problema. Un poco más abajo, como podemos ver, está el campo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que también está justo prácticamente encima de la falla. Se espera que el próximo temblor de esa falla, según los estudiosos, debería ser más o menos grado 5 en la escala de Richter. No es mucho para lo que estamos acostumbrados en Chile o en Perú, pero el problema es que va a ser muy superficial, porque no es una falla debido a la zona de subducción de placas, sino una falla que está dentro del continente. Entonces el daño que puede provocar va a ser mayor. Ahí hay un desplazamiento de terreno, ¿cierto?, de más o menos 6 metros, donde una parte bajó y otra parte se mantuvo aparentemente a la misma profundidad, a la misma altura, perdón, y eso debido al movimiento de las capas inferiores, ¿cierto?, de la roca madre. Seguramente bajo esa zona que ustedes ven ahí quebrada, que básicamente es material no competente, más bien tierra, pero mucho más abajo está la roca madre, que sufrió una ruptura, ¿cierto? Y esa ruptura se propagó a la zona superficial y es lo que genera, ¿ya? Un corte de camino, que no va a ser fácil arreglarlo. Entonces ahí ocurrió un terremoto, obviamente. Aquí, por ejemplo, esto es a la orilla de la carretera, y estos son los cortes que hacen los equipos, ¿cierto?, para poder pasar una carretera por aquí, pero se ven fallas, fíjense, hay fallas pequeñas, pero hay fallas. Fíjense que esta zona se supone que debiera ser continua para allá, ¿cierto? Son sedimentos. Pero miren, llega hasta acá y después baja. Debería seguir para allá, pero baja. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos una falla acá, otra falla acá, otra falla acá. Aquí también hay una falla, claramente. Porque esta zona debiera continuar hacia allá, ¿cierto? Y vemos que continúa más abajo. Por lo tanto, esta parte se está moviendo hacia arriba y esta parte hacia abajo. Entonces, como les digo, eso no está en continuo movimiento debido al roce de las caras de ambos lados de la falla.
pero llega un momento en que ese roce, ¿cierto?, es sobrepasado debido a la acumulación de fuerzas y se produce un movimiento brusco. Y esa energía liberada es la que provoca las ondas sísmicas, ¿ya? Primero llegan las ondas P, que son las ondas que genera el sonido, la ruptura misma de la corteza terrestre o el movimiento de placas genera ruido. Esas son las ondas P. Y después vienen las ondas S, ya que son las que causan más daño. Y hay otras ondas más que podemos ver más adelante. Ahí vemos lo mismo, ¿cierto? Esto es suelo no competente, básicamente tierra, suelo vegetal, pero abajo de ese suelo vegetal tenemos la roca madre, la que generó este suelo con el tiempo. Entonces la roca madre es la que sufrió un quiebre debido a un terremoto. Entonces claramente hay una falla aquí abajo que al producirse ese movimiento en la roca madre genera esto en superficie. ¿Ya? Destrucción, ¿cierto? Aquí podría haber habido una casa, se hubiera partido por la mitad. Así es como se quiebran las losas, se caen los edificios, ¿cierto? Porque básicamente nosotros construimos sobre material no competente, ¿ya? Porque para llegar a la roca madre es dificultoso. Por otro lado, si justo hubiera habido ahí en la roca madre un edificio, igual se hubiera quebrado, ¿ya? Porque hay una falla justo ahí. Por eso es importante identificar las zonas de falla. ¿Qué más podemos decir? Bueno, sabemos que la Tierra es un planeta muy especial, ¿cierto? Que hasta el momento es el único que conocemos tiene vida como la conocemos en el sistema solar. Se piensa que hay planetas, ¿cierto?, que pudieran albergar vida. ¿Por qué? Porque están a una distancia similar a la estrella que ellos tienen, y de acuerdo a esa distancia podrían haber temperaturas, digamos, amigables con la vida, pero es solamente una teoría nomás, no significa que vaya a haber vida en esos planetas, porque se tienen que dar muchas condiciones, no solamente la distancia adecuada a la estrella, ¿cierto?, que, al cual el planeta gira, sino también tiene que haber atmósfera. Esa atmósfera tiene que tener oxígeno, ¿cierto? Tiene que ser un planeta relativamente nuevo en el sentido que tenga un centro de hierro, y ese centro de hierro genera un campo magnético. Ese campo magnético, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el núcleo de hierro principalmente y con algo de níquel, no tendríamos campo magnético en la Tierra. Y sin ese campo magnético, los rayos cósmicos nos penetrarían la atmósfera y no podría haber vida, nos quemarían vivos los rayos cósmicos que vienen del Sol. Entonces, porque son de alta frecuencia, de alta energía, nos quemarían vivos prácticamente. Entonces, no solo es la distancia al Sol lo que nos permite tener vida, sino también la atmósfera, que es parte del planeta, ¿cierto? Y también el campo magnético que permite y desvía, ¿cierto?, la radiación dañina, como los rayos cósmicos que vienen del Sol. Por eso los astronautas cuando salen a la estratosfera tienen que ocupar los trajes que ustedes ven, no solamente por la temperatura, sino también para filtrar esos rayos. Por eso son trajes que tienden a reflejar la luz del Sol. Nuestro planeta, ¿cierto?, tiene una temperatura promedio de más o menos 15 grados Celsius. Sabemos que el 75% del planeta, de la superficie, ¿cierto?, es agua. Todo eso le da al planeta características únicas. Entonces, además de tener una distancia adecuada al Sol, tenemos que tener agua en una cantidad suficiente para generar lluvia, tenemos que tener atmósfera, y además tenemos que tener un campo magnético que desvíe la radiación destructiva, ¿cierto?, de la vida, como son los rayos cósmicos, la radiación cósmica. Esos 15 grados Celsius son de promedio, porque en este momento, si vamos al desierto de Arizona o de Sonora, en México, seguramente vamos a encontrar 50 grados Celsius fácilmente, 48, 49 grados Celsius de temperatura en este momento. Y en otros lados, ¿cierto?, en la Antártida chilena, bueno, uno dice Antártida chilena, pero en la Antártida podríamos tener fácilmente 10 grados, 20 grados, 30 grados bajo cero. Lo mismo en el hemisferio norte, ¿cierto? En el Polo Norte, en Siberia,
hay temperaturas bajo cero en este momento. Por lo tanto, esos 15 grados son una temperatura promedio solamente, no es que hayan 15 grados en el planeta siempre. La formación del relieve de la Tierra. Bueno, como ya seguramente ustedes pueden vislumbrar, el relieve actual de la Tierra se debe principalmente al movimiento de las placas tectónicas, que son como la piel del planeta, ¿ya? La corteza terrestre está formada por las placas tectónicas que están en movimiento. ¿Ah? Esas placas tectónicas se les llaman también la teoría de la deriva continental. Y ese movimiento, que es constante pero lento, ¿cierto? Va moldeando las características propias del planeta, como por ejemplo el volcanismo, las cordilleras, cómo se han separado los continentes, ¿cierto? Ya se sabe que hubo un gran único continente y desde ahí se desmembraron los continentes que conocemos actualmente. Por lo tanto, el mapamundi actual del planeta no va a ser el que va a existir en 2 millones, 5 millones de años más, ¿ya? Aunque lo más probable es que nosotros ya no estemos en ese tiempo, ¿cierto? Así como estamos tratando el planeta. Entonces, el relieve actual de la Tierra es el resultado de un largo proceso. Según la teoría de la tectónica de placas, la litósfera, que corresponde a la corteza terrestre, está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan lentamente, lo que provoca que la superficie terrestre esté en continuo cambio. Eso se conoce como la teoría de la deriva continental. Cuando un científico, si no mal recuerdo, en 1750 más o menos, se dio cuenta de eso al ver el mapa mundi, o lo que se conocía del planeta en esa época, él se pudo dar cuenta que era como un puzzle, ¿cierto? Un rompecabezas, el mapa mundi, y claramente Brasil y Sudamérica quedaban como enganchados con África, y otras partes del planeta, si uno lo hacía unirse, formaban un solo gran continente. Cuando él expresó su teoría, lo consideraban un loco, por supuesto. Después, con el tiempo, ¿cierto? Con el estudio de geólogos, se dio cuenta que hay paredes que terminan abruptamente en África y continúan en Brasil, ¿ya? Entonces está claramente demostrado que al principio había un solo continente. Ahí se ven los distintos movimientos de las placas tectónicas. Chile y Perú estarían en esta zona, lo que llamamos la zona de subducción, ¿ya? Que es la zona donde la placa de Nazca está penetrando, y esta vendría siendo la placa sudamericana, y por eso la cordillera de los Andes, ¿cierto? Ese esfuerzo continuo de la placa de Nazca que está penetrando por debajo a la placa sudamericana genera esta deformación, que es la cordillera de los Andes. Esa misma deformación hace que el roce entre la placa de Nazca que está penetrando la placa sudamericana genere magma, ¿cierto? Ese roce hace que las rocas se fundan y se genera magma, y ese magma tiende a escapar por las altas presiones que hay bajo tierra, tiende a escapar a la superficie, y así es como se produce el volcanismo, ¿ya? Entonces hay varias zonas de contacto de placas: fronteras convergentes, zona de subducción, ¿cierto? Fronteras de transformación, como esa que está ahí; fronteras divergentes, donde hay separación. Por ejemplo, la falla de San Andrés vendría siendo como una frontera de transformación, fronteras divergentes, fronteras convergentes. La India, por ejemplo, todo lo que es la India, llegó un momento a chocar, estaba en el mar y chocó el continente asiático, y ese choque, ¿cierto? Y esa constante presión que está ejerciendo hacia el norte es lo que provocó los Himalayas, ya la cordillera de los Himalayas, que todavía sigue creciendo porque esa penetración sigue ocurriendo, ¿ya? Es lenta, no fue un choque a 100 kilómetros por hora, pero ese choque fue cada vez acrecentándose, y esa presión en la corteza superficial hizo que naciera, ¿cierto?, los Himalayas. Todas las cordilleras tienen nacimientos semejantes. Ahí es lo que llamamos fronteras convergentes, esa sería la zona de subducción. Esto sería el Océano Pacífico, si lo llevamos a nuestra geografía. Esto sería el Océano Pacífico, este sería la placa de Nazca, ¿cierto? Y esta sería la placa sudamericana.
aquí es donde nacen las placas, ¿ven? La dorsal oceánica. Hacia allá va creciendo, ¿cierto? La placa de Nazca, aquí se va generando material nuevo, pero también se genera material nuevo hacia la izquierda, ¿cierto? Esta es otra placa que va empujando y finalmente también hay una zona de subducción acá. Eso sería como un acercamiento de la zona de subducción, el equivalente, por ejemplo, a la placa de Nazca, y esta vendría siendo la placa sudamericana. ¿Ya? Aquí, de esta forma es como se genera la cordillera. Entonces la placa de Nazca está penetrando por debajo la corteza continental, que sería la placa sudamericana en este caso, ya si lo llevamos a nuestra región. Y esa misma presión constante va generando roce, ¿cierto? La roca se va fundiendo, generando magma, y ese magma tiene que escapar por algún lado, y estas altas presiones hacen que escape hacia arriba, y finalmente a veces sale ese magma y lo conocemos como volcanismo, ¿ya? Aquí tenemos zonas magmáticas que no alcanzaron a llegar a la superficie, ya se enfriaron lentamente, y así es como se generan también los yacimientos, ¿ya? Cuando vemos esta imagen, los grandes pórfidos cupríferos se generan de esta forma, o sea, son magmas que trataron de llegar a la superficie, pero se enfriaron lentamente, y eso permitió que migraran ciertos iones metálicos a fracturas que generaron cierto un enriquecimiento primario y después secundario. Así es como se forman los yacimientos llamados pórfidos cupríferos. Esta es la fosa oceánica, que coincide siempre, los puntos más bajos del mar coinciden justamente con los puntos más altos en la cordillera. Entonces el punto más bajo frente a Chile está justamente frente a la Aconcagua, ¿cierto? En nuestra región, en la región de Valparaíso. El punto más profundo coincide con el punto más alto del continente americano, que es el Aconcagua. Entonces aquí tenemos la corteza terrestre por un lado, pero después sigue el manto superior, el manto inferior, el núcleo superior o el núcleo exterior y el núcleo inferior o interior. Entonces son las capas, pero la corteza terrestre, donde nosotros buscamos yacimiento y la vemos como tan grande, tiene aproximadamente bajo el mar unos 30 kilómetros de profundidad, que es la corteza oceánica. Esto tiene aproximadamente 30 kilómetros de profundidad, y en el continente tenemos alrededor de 70 kilómetros de profundidad como promedio, ¿ya? El grosor vendría siendo como 70 kilómetros de profundidad, pero eso no es nada en relación al planeta. Piensen ustedes que el planeta tiene más de 6.000 kilómetros de radio. Entonces esos 70 kilómetros o 30 kilómetros en el caso de la corteza oceánica son el equivalente en tamaño, ¿cierto?, a la piel de una manzana respecto de la manzana completa. Así es la relación que existe entre la corteza terrestre y el planeta. Es mínima. Pero ahí es donde se produce lo que es la vida, la corteza terrestre, ¿ya? Que está en contacto directo con la atmósfera. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? No, profe. Ya. No, profe. Vale. El globo terráqueo es la manera más exacta de representar la Tierra, ¿cierto? Por esta razón los cartógrafos utilizan distintos sistemas matemáticos denominados proyecciones, que son redes de los meridianos, ¿cierto? Y los paralelos, y eso nos permite transformar esa superficie esférica en un plano, para poder trasladar las partes, ¿cierto? Pero que realmente están sobre una superficie esférica. Entonces así podemos nosotros entender más o menos cómo es el planeta en un mapa mundi, ¿cierto? Entonces, a través de esas proyecciones a un plano, entendiendo que tiene meridianos y paralelos, geográficamente hablando, podemos tener un plano y apreciar el planeta como un plano. La atmósfera es súper importante, ¿cierto? La capa exterior de la Tierra es gaseosa, así como la capa exterior de Júpiter. Nosotros cuando miramos Júpiter, creemos que Júpiter tiene esos colores, ¿cierto?, que todos identificamos cuando hemos visto fotografías, o si alguien ha tenido la oportunidad de verlo a través de un telescopio.
Pero esos colores que vemos y esa especie de ojo que tiene en el primer tercio inferior es un tremendo huracán. O sea, lo que nosotros vemos de Júpiter, cuando miramos por telescopio o vemos fotos de Júpiter, es su atmósfera, ¿ya? No tenemos idea cómo es el terreno de Júpiter. Lo que estamos viendo es la atmósfera de Júpiter. Y vemos que hay una tormenta inmensa, un huracán gigantesco que se podría tragar la Tierra completa, ¿ya? La capa exterior de la Tierra es gaseosa igualmente, de composición y densidad muy distinta de las capas sólidas y líquidas que tiene por debajo, pero es la zona en la que se desarrolla la vida, por lo tanto es una zona clave. Y además tiene una importancia trascendental en los procesos de erosión. Ahí es donde se producen las tormentas, donde se producen los huracanes, en la atmósfera, ¿cierto? Donde se producen las lluvias torrenciales que provocan ríos, ¿cierto? Tan grandes como el Amazonas, como el Nilo. Entonces la atmósfera cumple una función primordial en la vida del planeta. Además la atmósfera nos filtra, ¿cierto?, de los meteoritos que constantemente están cayendo en la Tierra, pero rara vez llegan a la superficie porque vienen a 60.000 kilómetros por hora y al encontrarse con la atmósfera es como que nosotros nos tiráramos de guata, ¿cierto?, desde 100 metros de altura a una piscina. Entonces se desintegran, ¿es cierto?, en el impacto con la atmósfera a esa velocidad. Por lo tanto, la atmósfera viene a ser también nuestro escudo que nos protege de meteoritos, de asteroides que puedan penetrar nuestra atmósfera. Justo pinché la foto, parece. Ahí sí. Bueno, ahí están las distintas capas de la atmósfera. La troposfera es donde nosotros vivimos, que está entre la superficie y la Tierra, y los primeros 16 kilómetros, ¿ya? Después viene la estratosfera, entre los 16 kilómetros y los 50 kilómetros de altura. Después sigue la mesósfera, entre los 50 y los 85 kilómetros de altura. Todas estas tienen características muy definidas, por eso están separadas de esta manera, ¿ya? Después le sigue la ionosfera, entre el kilómetro 85 y el kilómetro 500, ¿ya? Desde la superficie terrestre. Y después, sobre los 500 kilómetros, hablamos de la exósfera, que básicamente es ya estar fuera del planeta ya. Composición de la atmósfera. Cerca de la superficie terrestre, la atmósfera en general seca, sin vapor de agua, si la consideramos sin vapor de agua, está compuesta en un 99% en volumen por nitrógeno, ¿ya? Entonces, cuando consideramos el aire seco sin vapor de agua, estamos diciendo que el 99% de su volumen es nitrógeno. Pero como contiene vapor de agua y no está seco, realmente la cantidad de nitrógeno que tiene es de un 78,1%, ya en porcentaje. El oxígeno es de un 20,9% más o menos. Eso es a la altura del nivel del mar, ¿ya? En la medida que yo voy subiendo, va disminuyendo el porcentaje de oxígeno. ¿Por qué? Porque la atmósfera está menos comprimida, por lo tanto los gases están más diluidos, menos concentrados. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno sube sobre los 3.000 metros de altura, a veces ocurre que la gente se apuna, ¿cierto? Como que le cuesta respirar porque hay menos oxígeno. Se tiene que acelerar el corazón, y si quieres correr o algo y no estás acostumbrado a esa altura, es bien probable que te venga un desvanecimiento. El 1% restante de lo que es el aire, la atmósfera, tiene otros gases, principalmente argón y también anhídrido carbónico, ¿ya? Entonces 78% de nitrógeno aproximadamente, 21% de oxígeno, un 1% de argón, y después le siguen en el cuarto lugar el CO2 o el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que todo el mundo lo considera como algo malo, ¿cierto? Porque sabemos que produce, es uno de los gases de efecto invernadero, pero el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. De hecho, es mucho más abundante y el vapor de agua, ¿cierto?, en el planeta debido a la evaporación de los mares, ¿ya? Pero que es necesario, ¿cierto? El vapor de agua, si bien es un gas de efecto invernadero, es necesario, ¿cierto? Porque así se producen las nubes y las nubes generan las lluvias que nos llevan el agua dulce, ¿cierto?, al continente. Entonces,
ahí están los 4 gases principales: nitrógeno, oxígeno, argón y CO2. Y después en muy pocas cantidades tenemos otros gases como el neón, el helio y otros. Vamos a ver otro PowerPoint ahora. Voy a cerrar este. Voy a detener un poco la buscarlo con tranquilidad.